buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Las Consecuencias. Nico Lantos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. Todavía con las repercusiones de lo que fue ayer y que nos dedicó, al cual le dedicamos. Qué lindo estuvo ayer, la charla con Paula Litvashky y con Analía Kalinek. Distintas miradas sobre lo que estaba sucediendo en la legislatura porteña, el acto o la provocación, digo yo, organizado por Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei, y que hoy obviamente fue uno de los temas importantes del día con todo lo que fueron las repercusiones después del acto. Y una de las primeras que apareció, si te parece, ya las repasamos, fue nada más y nada menos que Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que primero habló hoy a la mañana aquí con Roberto Navarro, después le contestó la propia Victoria Villarroel, y después volvió a hablar Estela de Carlotto. Vamos a ver ese cruce. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Porque que a mí me diga que soy lo que quiera decirme, pero que a mis hijos o a Laura no la toque. Entonces, lamento porque fue muy tarde cuando me enteré, pero descansé igual, por mi conciencia está tranquila. Pero tocar a Laura, eso es imperdonable. Así que estoy enojada con esta persona. Viven con una identidad cambiada, que tienen más o menos la edad de Victoria Villarroel, Sí. pero que fueron secuestrados, o siendo bebés o siendo niños pequeños, y al día de hoy siguen secuestrados en sus identidades, y gracias al trabajo de Estela de Carlotto, referencia en el mundo en materia de derechos humanos, tener que aguantar que Victoria Villarroel la trate de hipócrita. Y sí, perdón. No, y fíjate, Ari, que ayer decíamos que se escondían Villarroel y demás detrás del supuesto homenaje a víctimas inocentes de la guerrilla para esconder una reivindicación abierta de lo que fue el exterminio, de lo que fue el plan sistemático durante la última dictadura, y cómo la rascás un poco y lo dice abiertamente, porque lo que está diciendo al decir, bueno, pero era guerrillera, formaba parte de una organización, está bien desaparecida. Eso es lo que está queriendo decir Victoria Villarroel ante el asentimiento patético del periodista que no repregunta. No. Realmente ahí también hay que marcar que dicen lo que los medios les dejan decir. Totalmente. No, lo de Jonathan Vial es lamentable. Pero ahí está la operación. Venimos hablando mucho de Victoria Villarroel, de que no es una improvisada, de que esto está laburado, de que ha investigado sobre estas cuestiones y hace una operación que es importante resaltar, que es que ella hace un homenaje a lo que ella llama víctimas. Cuando alguien es víctima, ¿y cómo los viste ellas a las víctimas? No dice que eran militares, policías o también algunos civiles que murieron. Pero ella los pone como víctimas apolíticas, por fuera de la discusión política, y los saca justamente de lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando habla de las víctimas del terrorismo de Estado, ahí las acusa con el dedo y les dice por montoneros. Con la suma, creo que lo decías vos a la mañana en el pase, de que también le dicen montoneros a los kirchneristas. Entonces la próxima parte de la operación es que si eras montonero y te podían matar y secuestrar, el montonero actual es el kirchnerista, que también es asesinable y secuestrable, como le pasó a Cristina con una pistola en la cabeza.
Pero siguió Victoria Villarroel después de esto. Hay un tuit que lo podemos compartir en su cuenta, donde ella dice: ¿desde cuándo tenemos que pedirle permiso a Carlotto para hablar de lo que ella ha admitido? Su propia orga de derechos humanos admite que su hija y yerno eran montoneros. Laura, nombre de guerra, Rita. Terminemos con la hipocresía. Esas palabras que, por eso digo que es sofisticada. Ella dice que Estela de Carlotto admite, no tiene que admitir nada. No, lo Laura Carlotto era militante política de montoneros. En ningún lugar, menos en las fuentes de jurisprudencia que cita Victoria Villarroel para sostener su argumento, que es la Convención de Ginebra respecto de cómo se deben comportar dos ejércitos en una guerra que no existió en la Argentina, pero en ningún lugar dice que una mujer, Laura Carlotto, puede ser secuestrada, torturada, desaparecida y le pueden robar su bebé por pertenecer a una organización política. Y tampoco dice, porque también es sutil, le dice nombre de guerra. Lo que tenían eran seudónimos para poder hablar entre ellos, no saber las identidades y que si alguno caía y era secuestrado, torturado, violado como violaban a las mujeres, no supiera el nombre real de sus compañeros para que no cayeran también en la misma historia. Por eso tenían seudónimos, como tenía Laura, como tenían mis viejos y como tenían los 30.000 detenidos desaparecidos. Es muy perverso el trabajo de Victoria Villarroel en este sentido, y hoy eligió directamente atacar a Estela de Carlotto. ¿Qué más? Y lo hace sabiendo además que si ese ataque tiene éxito, sacude toda la estructura, porque Estela de Carlotto es el vértice de todo. Claro. Digo, a ver, para que se entienda, Eve, que es un ejemplo, era una persona que era discutible. Incluso dentro del movimiento de derechos humanos había quienes la discutían. El trabajo de Estela de Carlotto ha sido siempre ejemplo de todo el mundo. Sí. Entonces, al atacarla a ella, lo que se busca es poner en duda toda la construcción política de los derechos humanos en la Argentina. Claro, no, Eve de hecho no se consideraba parte del movimiento de derechos humanos, creía que tenían que hacer otra cosa, pero en el caso de Estela sí. En el caso de Estela fundó una organización de derechos humanos, y lo cual yo creo que hay otra discusión, por ahí es muy larga para ahora, y es ¿qué hay que hacer frente a lo que hizo Victoria Villarroel ayer? Que fue una clara provocación en una línea de trabajo que tiene muchos años. Los actos como el que hizo Victoria Villarroel los hace hace muchos años, pero pasaban desapercibidos, eran marginales, eran en un lugar privado, logró incluso algunas misas vinculadas a eso, pero uno puede decir, bueno, la fe también los puede acompañar en la pérdida de un ser querido sin meterse en estos temas. Ayer lo hizo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, a una cuadra de la Plaza de Mayo. Y ya deja de ser algo marginal. Es la candidata a vicepresidenta de una fuerza que sacó casi el 30% de los votos. Obviamente el 30% de los votos no votan reivindicar la dictadura empresario-militar, no votan reivindicar el robo de bebés, no votan reivindicar las torturas y desapariciones. En un rato vamos a hacer una lupa, un análisis detallado de esos votos. Sí. Pero votaron de una forma donde eso está. Claro. Entonces creo yo que dejó de ser marginal. Y cuando vos no hablas de algo marginal, está bien, no le das entidad. Cuando vos hablas de algo que ya conoce todo el país, ya el que dejás de aparecer, el que empieza a ser marginal sos vos. Y al hablar, digo, era estar ahí ayer. Era convocar ayer a la puerta de la legislatura y era mostrarle a Victoria Villarroel y a todo lo que ella representa que hay una reacción. Y hay una reacción poniendo el cuerpo frente a algo que dejó de ser, por lo menos en términos discursivos y mediáticos, marginal. Ayer fue cadena nacional esto. No es más una señora dando vueltas. Pero bueno, en un rato vamos a analizar puntualmente con Nico eso, los votos de Milei, ¿no? Así es. Sobre esto que planteás, sobre reaccionar o no reaccionar, está claro que ya es demasiado tarde para no reaccionar. Exacto. Dicho esto, también es cierto que nunca hay que perder de vista que el único remedio definitivo contra esto son los votos. Totalmente. Y entonces toda reacción tiene que ser inteligente y tiene que estar pensada en función de un objetivo
que es ganar las elecciones en octubre y en noviembre, porque si no, lo que hay es la llegada de todos estos grupos al poder. Aunque la gente vote por otra cosa, aunque la gente no los elija por sus vínculos con la dictadura, si llegan al poder los van a hacer valer. Están queriendo llegar al poder. Para eso nosotros lo venimos advirtiendo acá hace varias semanas. Milei es el vehículo para que vuelvan al poder los que hicieron la dictadura, que son el partido militar, sí, los chicos de Chicago, que son los economistas ortodoxos, sí, los empresarios que hacen negocios con el Estado, sobre todo Macri y Techint, sí, y Ornequian, y la Iglesia Católica a través del Opus Dei. Hubo más repercusiones del acto de ayer, vamos a verlas, dale. Es de basura humana, porque estoy convencida que las madres y abuelas de Plaza de Mayo son las que garantizaron que Argentina sea distinta al resto de los países latinoamericanos, que vea a los militares ir a juicio. Nosotros vimos a Videla morir en la cárcel, crecimos aprendiendo esto en la escuela y estoy convencida de que vamos a ser la barrera para que defensores del terrorismo de Estado como esta mujer no lleguen. No somos negacionistas ni de la situación económica. No somos negacionistas del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria, no somos negacionistas, negacionistas son otros, los que hablan de libertad. Tampoco nosotros somos parte de una casta, la casta verdaderamente protegida por los que dicen estar contra la casta, es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. Mira, yo te soy honesta, yo creo que hablar de lo que hizo Villarroel es caer en una provocación estratégica. ¿Voy a repudiarlo? Sí, lo repudio claramente y explícitamente. Ahora, no le voy a dedicar mucho más tiempo porque tengo una campaña que hacer. Bien, obviamente este tema va a seguir y nosotros también, de hecho, en un rato vamos a hablar con Pablo Yonto, uno de los abogados más activos en causas por delitos de lesa humanidad sobre este tema. ¿Pasamos a Sergio Massa, Nico? Sí, pasemos a la actualidad de la campaña. Anuncios de Sergio Massa, que ayer estuvo encabezando un encuentro de Unión por la Patria en Parque Norte, acá en la ciudad de Buenos Aires, con candidatos, con dirigentes. Dio algunas definiciones importantes, tanto en términos políticos como en cuanto a anuncios. Si te parece, empecemos por esto último, por los anuncios que tiene que ver con las pymes, con la generación de trabajo y sobre todo con el blanqueo de trabajo, y un anuncio importante que creo que tiene que ver con lo que venimos pidiéndole, con un perfil más propositivo, más productivo, más peronista, después de todo, al candidato de Unión por la Patria. Escuchemos qué es lo que decía ayer. Y desde mañana mismo, con una primer modificación que va a permitir que en los próximos 2 años cada pyme que tome un trabajador no pague aportes y contribuciones para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, porque creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente día a día. Si quieren debatir el futuro, lo vamos a empezar a debatir desde ahora. No le tenemos miedo al futuro. Bien, ahí más adoptando una agenda propositiva hacia adelante que tiene que ver con propuestas sobre la economía y resolver algunos de los temas de la economía, como por ejemplo lo que es el trabajo en negro. Pero además hubo una bajada de línea de conceptos políticos que me pareció interesante, que necesita más potencia, necesita parlantes más grandes. Claramente, sí, Unión por la Patria está necesitando parlantes más grandes para que se escuche este mensaje, pero creo que el mensaje está empezando a sintonizar con lo que venimos pidiendo. Todavía no sabemos si es suficiente o no, si llega a tiempo o no, pero escuchemos a Sergio Massa, que ayer daba estas definiciones. Gracias por confiar, sigamos confiando y quédense tranquilos. El país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda, pero vamos a seguir gobernando la Argentina. Muchas gracias. Bien, ahí entonces las definiciones de Sergio Massa ayer en Parque Norte, avanzando en una campaña que va a tener relanzamiento este fin de semana en Tucumán. Sí.
Tucumán nada más y nada menos que una provincia muy importante para el peronismo, históricamente ganadora del peronismo, donde le fue muy mal en agosto y donde se cree que se pueden recuperar muchos votos. Claro, es la provincia donde el jefe político fue Mansur, un tipo al cual lo subieron a una fórmula durante 48 horas, lo usaron un poco y después lo terminaron bajando. Hubo heridas ahí que no se hablaron antes de las PASO, no se levantó ese teléfono para decirle, José, vamos a laburar juntos, Sí. vas a tener tal lugar clave en el próximo gobierno, te vamos a dar tantos recursos para tu provincia o lo que fuere. Bueno, ahora se notó esa falencia y por eso este fin de semana en Tucumán, nada más y nada menos, es que comienza nuevamente la campaña nacional de Unión por la Patria, o a esta altura del partido habría que decir Unión por la Patriada. Unión por la Porque Patria. si llegan a ganar va a ser claramente una patriada. Bueno, otro de los temas importantes para resaltar hoy, una nota muy interesante de Cristian Carrillo en el Sí, Destape, muy buena. que tiene que ver con por qué alguien quiere ser presidente de este país que es un quilombo. Bueno, Ajá. la respuesta es porque este país hay mucha chance que deje de ser un quilombo, porque va a haber guita. Es mentira que se viene un tiempo difícil. Es mentira que se viene un tiempo de ahogamiento de recursos y sobre todo es mentira que se viene un tiempo donde sigamos con la restricción externa de dólares. Y una de las razones es el litio. Una de las razones es porque la Argentina tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. El mundo quiere ese mineral porque es clave para las baterías y para todo lo que tenga que ver con la transformación tecnológica de los autos, de los colectivos, del almacenamiento de energía. Muchas utilidades tiene el litio, de los celulares. Sí, claro. O sea, el litio se utiliza para todo eso y la Argentina tiene una de las principales reservas del mundo. Bueno, la noticia que daba hoy Cristian Carrillo es que el litio podría ser el quinto complejo exportador argentino antes del 2030. Y vamos a ver una primera placa con la producción estimada de litio, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, la capacidad estimada de producción del complejo de litio argentino. Fíjense cómo evoluciona de 33.500 toneladas de carbonato de litio a fin de año en 2022, ¿sí? A este año casi que se triplicó. Casi que se cuadruplicó, perdón, 112.500, se proyecta para el año que viene 140.000, un salto para el 2025 de 265.000 toneladas y un salto para el 2026 de 369.000 toneladas de carbonato de litio, algo que vale mucha plata. Sí. ¿Sí? Carbonato de litio ya es un primer paso de agregado de valor Sí. por sobre el litio que se extrae, lo cual habla ya de una buena noticia, que es de cierto grado de industrialización que se da por descontado. Sí. Esto hace unos años no era así. Ari, igual es importante destacar que lo que pase con este litio va a depender en gran parte del resultado de esta elección. Exactamente. Porque vos decías, Argentina va a dejar de tener problema de restricción externa a partir del crecimiento de las exportaciones de litio, de gas, de petróleo y demás. Es cierto. Ahora, si con esos dólares que sobran, que es el final de la restricción externa, no se invierte en el desarrollo de la Argentina, dentro de 5, 8, 10, 12, 15 años, cuando el precio de esas commodities por H o por B bajen, bueno, vamos a estar de nuevo en el horno. Totalmente. Lo que tiene que hacer la Argentina es aprovechar esta ventana de oportunidad para construir en la década que tenemos por delante el siglo que tenemos por delante. Con una ventaja además que tiene el litio. Hoy el mundo necesita litio, pero nosotros no. A diferencia de Vaca Muerta, donde el mundo también necesita petróleo y gas, y nosotros también. Hoy nosotros todavía no necesitamos el litio para producción argentina. ¿Se puede? Se puede. YPF ya desarrolló las celdas para construir baterías. La Argentina puede llegar a producir baterías para almacenamiento de energía renovable, para grandes vehículos. No puede competir en baterías para autos o baterías para celulares. Eso se exporta, pero como decía Nico, tiene que quedar una parte. El litio tiene varias etapas en su industrialización. Cuantas más etapas tengas antes de exportar, más caro lo exportás, más trabajo generas en la Argentina y más divisas quedan en la Argentina. Bueno, en este momento hay un proyecto de ley que todavía no se manda al Congreso para que haya una cuota específica de industrialización local del litio antes de exportarlo. Y además tiene que discutirse, y eso no está hasta donde yo tengo entendido en este proyecto de ley, cuánto le deja de regalías a las provincias que tengan litio en su territorio
las empresas. Hoy es nada. Cuando digo nada es que tiene un tope del 3% sobre lo que declaren a boca de mina. Eso es una ley que les quedó del menemismo y que no quieren cambiarla. Pero la clave para el país, más allá de lo que pasa en las provincias, que son Jujuy, Salta y Catamarca, es que se industrialice acá. Y eso te multiplica la capacidad exportadora. Tenemos una placa más vinculada al tema del litio, que tiene que ver justamente con esto, con cómo va a ir ocupando el litio espacio en las exportaciones. Fíjense cómo el oro va a mantenerse un poquito, la plata también, pero cómo crece el litio por complejo por año, de 207 a 696 ya pasó Eso en el último año solamente. Sí. Y si contamos desde el 2020, prácticamente se cuadruplicó, de 135 se más que cuadruplicó, de 135 a casi 700. Bueno, ahí hay uno de los temas clave. Pero como decía Nico, tiene que ver con quién gane las elecciones. No es lo mismo el modelo de litio de Patricia Bullrich que el de Javier Milei, que el de Sergio Massa. Bueno, es uno de los grandes temas para discutir. Y es a futuro, no lo voy a ver, el litio es muy lejos, no sé ni cómo es. ¿Sí? Bueno, es uno de los temas a nivel global. Y la Argentina no solo tiene mucho, sino que lo tiene de fácil extracción, porque están los salares. Entonces se extrae haciendo un pozo en el salar, extrayendo el agua que tiene el litio, evaporando el agua y ya queda el litio ahí. En otros lugares la extracción es mucho más difícil, la tienen en roca, la tienen en tierra, etcétera. Con lo cual ahí hay una gran ventana de oportunidad y por eso es importante también el resultado electoral. Y con desarrollo en las provincias, ¿sí? Y con desarrollo federal, eso totalmente. También es importante. Bien, último tema que queríamos repasar hoy tiene que ver con esto también. Sí. Porque hay un gran tema que hacen nuestros grandes empresarios. Se lamentan, son tangueros nuestros grandes empresarios. Bueno, hubo un evento que hace el Grupo Clarín sistemáticamente que se llama Democracia y Desarrollo, que invita a referentes de empresariales, políticos, sindicales, etcétera. Y fue Daniel Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja, que no es empresario, Daniel Funes de Rioja es abogado, tiene un gran estudio de abogados. Es abogado laboralista, pero de los que le gustan a ellos. Al revés, o sea, es el laboralista que te caga. Sí. Ese Funes de Rioja, pero es el laboralista de las grandes empresas. Y lo ponen como lobista y como presidente de la Unión Industrial Argentina, pese a que Daniel Funes de Rioja no tiene ninguna industria, y como presidente de la COPAL, que reúne a las empresas que producen alimentos. Funes de Rioja no produce ningún alimento. Pero bueno, lo pusieron ahí a disertar en este evento organizado por Clarín. ¿Y de qué se quejó? Del bono que tienen que pagar qué rata, las empresas. Qué rata, 30.000 pesos. Escúchalo. Las tasas de interés que aplican a la justicia. ¿Quién quiere tener un empleado? Si puede tener 2 o 3, dice, con esto me matan, me terminan. Bueno, esta condicionalidad hace que nosotros vamos mucho a la Unión Industrial al interior. Viajamos, conversamos con la gente, con los empresarios. Tienen ganas, pero tienen miedo, porque lo funden. Y si no se atreven ellos, lo reta la mujer o los hijos. No te metas en esto. Bueno, esa era la parte que hablaba de los juicios laborales, que a él le tocan del otro lado. Después, un ratito más tarde, dijo que el problema es el que de repente les metieron un bono y que, bueno, no lo pueden pagar. Yo les recomiendo de vuelta, ya lo hemos mencionado, que lean el último informe de cifras del Centro de Estudios de la CTA, que muestra que en estos últimos años subió la productividad de los trabajadores, nuestra, y los salarios reales no solo no repuntaron después de la pandemia, sino que siguieron para abajo. Esa diferencia entre la suba de rentabilidad y el salario que te tendrían que haber pagado porque subió la rentabilidad, fue transferencia de riqueza del trabajo al capital. De los que menos tienen a los que más. Exacto. Y eso está cuantificado en poquito más de 100.000 millones de dólares en los últimos 6 años. 100.000 millones de dólares. 2 deudas con el fondo. La cifra al dólar oficial. Si lo quieren al blue, es la deuda entera con el fondo. Cifra calculó cuánto tienen que poner las empresas medianas y grandes con este bono de 60.000 en 2 cuotas. ¿Cuánto? Tienen que poner apenas 1.100 millones de dólares. O sea que tienen que poner el 1,2% de lo que el trabajo le transfirió al capital en los últimos 6 años. Es simplemente eso. Es redistribuir de vuelta la riqueza. No que devuelvan el 50%, que devuelvan el 1% de lo que se quedaron de más,
porque los trabajadores produjeron más y ellos no aumentaron los salarios. Y es de los laburantes, no hay más productividad sin laburantes. Y lo único que se les pide es el 1,2% de la transferencia que les hizo el trabajo al capital en estos últimos 6 años. Y se quejan. Bueno, ahí estamos. Pequeña tanda, ya venimos. 33 minutos. Vamos a seguir analizando lo que sucedió ayer en la legislatura, porque es básicamente un punto alto dentro, repetimos, de una historia de Victoria Villarroel que no empezó ayer, que no empezó hace unas semanas cuando fue candidata a vicepresidenta, y que no empezó ni siquiera con ella, porque hay una tradición de parte de familiares de genocidas de organizarse para conseguir cosas ya desde 1984. Sí, no empezó con ella, pero ella lo llevó a un lugar al que no había estado nunca en los últimos 40 años. Como decíamos, hasta hace poco se podía hablar de cuestionamientos al consenso del nunca más, o de ataques al consenso del nunca más. Ahora se habla abiertamente de reemplazarlo. Y este es un punto al que ella llegó después de casi 20 años de militancia y de trabajo para esto. No nos equivoquemos, esto no es una cuestión accesoria, no es una cuestión lateral, sino que es parte central del dispositivo político que encabeza Javier Milei. Lo tenemos conectado a Pablo Yonto, que es un abogado en causas por delitos de lesa humanidad, además es colega periodista, hace muchísimos años que interviene en este tema. Pablo, ¿cómo andás? Ari Lijalá de Nicolantos te saludamos. Hola Nico, hola Ari, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, perfecto, gracias por atendernos. Bueno, Pablo, ¿cómo te tiro así, tema libre Victoria Villarroel, porque vos seguramente habrás pensado mucho sobre esa figura, los conocés hace mucho tiempo a este tipo de personajes, queríamos también ver qué pensás vos sobre esto para arrancar. La aparición de Villarroel hace ya unos cuantos años, más o menos para el 2008-2009, tuvo que ver con la edición de un libro en el que ella hacía un recorrido sobre las víctimas de lo que llamaba el terrorismo en la Argentina, los hechos en los que intervinieron, los hechos armados en los que intervinieron distintos grupos políticos en los años 60 y 70. Ese libro fue distribuido entre muchos defensores de genocidas y se empezó a usar en los juicios por delitos de lesa humanidad, las imágenes, los textos, muchos de ellos además mentirosos, pero era el recorrido de esta elaboración cronológica hecha por ella. Sí. A partir de ahí, por supuesto, apareció mucho más en escena, ya defendiendo, no interviniendo en los juicios, pero sí defendiendo públicamente a los genocidas, defendiendo a la dictadura, formando parte de la creación de ese espejo del CELS, ¿no? El CELS es un organismo de derechos humanos desde el año 79 en Argentina, y ella creó un centro de estudios legales de víctimas del terrorismo, y a partir de ahí, potenció, sobre todo con muchos genocidas que están en las redes, potenció esta difusión de un discurso que reivindica a Videla, que reivindica lo hecho por la represión y que, por supuesto, intenta instalar la teoría de los dos demonios como fundamento para dar después discusión en los juicios. Por suerte, en la justicia esto no de ninguna manera entró en las sentencias, más de 200 sentencias en todo el país condenatorias de los genocidas, no ha permitido que este discurso de la teoría de los dos demonios que ella lleva adelante ingrese, pero lo está haciendo de otras maneras, claro, ¿no? Como la de ayer. Y te pregunto, Pablo, porque a ver, todas estas expresiones existen desde el 83, pero, corregime si me equivoco, no tenían este volumen por lo menos de difusión mediática, no llevaban un candidato a presidente que saque 30 puntos, etcétera. ¿Vos pensás que, y por eso creo yo tampoco, sobre todo a partir del 2003, no lograron meter esto en los juicios por delitos de lesa humanidad? Ahora, ¿vos pensás que en el eventual caso de que gane Milei con Villarroel, el Poder Judicial argentino mantendría
la línea de conducta y la jurisprudencia que tiene hasta ahora, o se daría vuelta y tomaría los argumentos que plantea Villarroel? Bueno, el Poder Judicial argentino tiene componentes, jueces y juezas, que vamos a ver cómo quedan en el mapa político de los próximos meses. Es muy probable que algún juez con alguna inclinación, o alguna jueza con inclinación hacia Milei, tenga la tentación de inclinarse hacia alguna de estas posiciones. Yo lo veo muy, muy difícil porque, insisto con los números, ¿no? Son más de 200 sentencias condenatorias, son pronunciamientos de la Corte a nivel nacional, son pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un derecho internacional de los derechos humanos en todo el mundo que obliga a los estados a juzgar, a detener primero, a juzgar y a condenar los delitos de lesa humanidad. Y 26 países en todo el mundo durante todos estos últimos años han estado llevando adelante y siguen llevando adelante estos procedimientos. Es decir, tendría que ocurrir la aparición de, no sé, por decirte algo, un nuevo Bonadío, a la derecha de Bonadío, que por las suyas se colgara y decidiera hacer algo en forma individual. Yo no lo creo. Yo creo que tenemos dentro del sistema judicial, con los problemas que tenemos, porque hay algunos jueces proclives a hacer algunas, por supuesto, a emitir algunos fallos que benefician a algunos genocidas, dos representantes de esa línea, que no son de Milei, son más cercanos al radicalismo y a Juntos por el Cambio, que son Bertuzzi y Bruglia en la Cámara Federal. Han sacado algunas faltas de mérito este año, pero nunca a inclinarse hacia la teoría de los dos demonios. Pero yo creo que los intentos los van a hacer. Claro. De hecho, fíjate que han iniciado durante estos últimos 15 años, han iniciado algunas causas en las que intentaron reabrir este tema que ayer se mencionó en el acto en la legislatura, de las víctimas del terrorismo, que lo hacen con una, por supuesto, intentando aprovechar la ignorancia de muchísimos periodistas que también caen en la trampa de decir, bueno, pero estas víctimas no tuvieron justicia. No, está mal eso. Tuvieron la posibilidad de acceder a la justicia. Las víctimas de las organizaciones guerrilleras que cometieron algunos actos en los 60 y los 70, nunca tuvieron una ley ni de obediencia debida, ni de punto final, ni indultos que les impidiesen realizar acciones judiciales en los años en que se cometieron estos hechos. Es decir, nunca tuvieron dificultades para ir a tribunales, y algunas de esas víctimas en su momento lo hicieron. Y hubo decenas de compañeros y compañeras militantes que fueron detenidos y juzgados y fueron a la cárcel. Ahora, intentar hacerlo ahora diciendo esos eran delitos de lesa humanidad, esos intentos están fracasando. Claro. Hace poquitas horas la jueza Servini de Cubría volvió a declarar que la causa por la bomba colocada en la Superintendencia de Seguridad Federal no es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, la averiguación de esos hechos prescribió. No está diciendo no puede haber justicia, lo que está diciendo es hubo un momento para pedir justicia y no fue pedido. Entonces ahora no pueden venir a decir que es un delito de lesa humanidad y no ha prescrito. Hay un caso que ayer estuvo uno de los familiares de ese militar, que es Larrabure. Sí. Hay un caso que la familia Larrabure lo inició hará 10 años. En primera instancia se decidió no es delito de lesa humanidad. En la Cámara de Rosario se decidió no es delito de lesa humanidad. En la casación se decidió no es delito de lesa humanidad, por lo tanto prescribió, y ahora está en la Corte. Hace unos cuantos años está en la Corte,
Sobre lo que vos me preguntaste hace un ratito, bueno, ahí te diría, bueno, la Corte se va a atrever a decir que esos hechos que no fueron cometidos por el Estado, que no fueron calificados nunca de delitos de lesa humanidad, sino que ocurrieron como delitos comunes y por lo tanto debió juzgarlo la justicia en su momento. Yo no creo, salvo por ahí uno en la Corte, que puede ser Rosenkrantz, que sí juega para los sectores de derecha en este país, pero me parece que el resto de los votos tendrían que ser claramente en contra de declarar el caso Larrabure como delito de lesa humanidad. Claro. ¿Vos no ves un escenario en el que pueda replicarse otro 2 por 1, digamos, en la Corte? Yo creo que Villarroel empujaría, Milei también seguramente, pero con un megáfono mucho más amplio Villarroel. Yo creo que Villarroel va a intentar una gran cantidad de acciones, Algunas ya las anunció. Vamos a convertir la ESMA en un lugar donde haya espacio para las víctimas de la dictadura y para las víctimas del terrorismo. Es decir, meter la teoría de los 2 demonios físicamente en la ESMA. Lo mismo con el Parque de la Memoria y unos cuantos actos que ya debe estar pensando de acá a las elecciones y unos cuantos actos que debe estar pensando para el hipotético caso, ojalá nunca ocurra eso, de que esta dupla de irracionales llegue a la Casa Rosada. Pablo, gracias como siempre por charlar con nosotros. Te mando un abrazo enorme. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Pablo Yonto, colega periodista y además abogado en un montón de juicios por delitos de lesa humanidad y autor de libros que les recomiendo: El juicio que no se vio, sobre el juicio a las juntas, la biografía de Ernestina y un libro sobre el Mundial 78 también, así que síganlo si no lo conocían. Tenemos una breve tanda y a la vuelta Nico Lantos con una radiografía del voto a Milei. 11 minutos para las 8 de la noche, recta final del programa, pero nos queda todavía un bloque que tiene que ver con lo que veníamos hablando, Ari, porque tiene que ver con una radiografía del votante de Milei, que sirve básicamente para entender hasta qué punto los votantes de Milei están de acuerdo con todo este paquete del que venimos hablando, que incluye la reivindicación de la dictadura y demás, y cuáles no, y con los cuales se puede llegar a establecer algún tipo de diálogo político y hasta rascarle algún voto. Esto tiene que ver con un estudio que se hizo en febrero de este año, antes de las elecciones, que se hizo a pedido de Gabriel Catopodis, del ministro de Obra Pública, que estaba trabajando sobre todo en San Martín, que es el partido donde él ejerce la jefatura política del peronismo ya desde hace muchos años. De hecho, le fue muy bien a Fernando Moreira, su candidato a intendente. Justamente, entre otras cosas, porque en la campaña se utilizaron los insumos de este estudio, que ahora está circulando también en otros despachos y se está teniendo algo en cuenta para esta campaña. Vamos a repasar en algunas placas entonces los detalles de este estudio. Dale. Que se hizo, como decíamos, en febrero de este año. Lo hizo el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín, a partir de grupos focales, presenciales y virtuales, de jóvenes y de adultos del AMBA y del interior. Ahí se ven ya 6, digamos, espacios distintos: jóvenes y adultos del AMBA del interior, virtuales y presenciales, y además divididos de esta forma. Por un lado se armaron grupos con simpatizantes de Javier Milei, gente que ya decía que tenía la intención de votarlo. Por otro lado, con gente que venía votando al Frente de Todos en las últimas elecciones. Y un tercer universo, que es gente que se anotó en el Argentina Programa. Porque tenía que ver con este, digamos, universo de gente joven que busca una perspectiva para su futuro, que se piensa quizás no en términos del trabajo tradicional, sino ya en términos de un trabajo más moderno. Se sabe que el programador en general no entra en una relación de dependencia clásica, etcétera, etcétera, y por eso se creyó que era un buen lugar donde ir a averiguar cuál es la opinión respecto de Milei. Bueno, a partir entonces de esto es que se llega a una conclusión que el propio Catopodis ya empezó a plantear públicamente en abril de este año. Vamos a compartir, por ejemplo, esta es una de las varias veces que Catopodis en distintas entrevistas habló
de la tarea del Frente de Todos de captar 1 de cada 3 votos que tiene Milei. Esto es de abril de este año, y me acuerdo que lo discutimos acá en algún pase con Roberto Navarro. Esta idea fue de los primeros que planteó. Ojo que hay parte del votante de Milei que viene del votante tradicional peronista, de la base electoral del peronismo, que no es solamente que le saca votos a Juntos por el que Cambio. Matemáticamente además era eso. Si en la elección anterior fue 48-40 y esta fue 30-30-30, ¿de dónde sacó los 30? Y bueno, igual esto era antes de tener los números, ya con algunas encuestas que mostraban eso, pero también con una cuestión de escucha de lo que sucede en el territorio, en los barrios. Decía, bueno, gente que está vinculada al Estado, ya sea a través de la escuela, a través del club de barrio y demás, que, por ejemplo, algo que fue una de las primeras cuestiones que llamó la atención, que despertó una alarma, el posicionamiento respecto al atentado contra Cristina, que había un gran descrédito, por ejemplo, que el mensaje de que no había sido cierto había calado muy hondo en sectores que en general tenían un oído más parado para escuchar al peronismo que para escuchar a la oposición. Bueno, este estudio, luego de analizar las respuestas de estos grupos focales, llegó a la conclusión de que existen 3 tipos de votantes de Javier Milei. A ver. De que existen 3 tipos de personas que se acercan a la propuesta electoral de Javier Milei y que podemos definir con estos 3 títulos, si querés: los convencidos, los enojados y los desconectados. ¿Y en qué se distinguen estos 3 tipos de votantes de Milei, o en qué momento se ven las diferencias? Cuando se los confronta cara a cara con las propuestas más extremas del candidato. ¿Sí? Los que todos coinciden en primer lugar con que lo votarían, con que lo pueden votar, con que están interesados en lo que propone, pero cuando tienen que decir, ¿vos estás de acuerdo con esto? Esto puede ser desde propuestas políticas, ideológicas, económicas, hasta cuestiones más morales como la venta de niños o de órganos, y ahí es donde se ven las diferencias. Vamos rápidamente a repasar entonces de qué se tratan estos 3 grupos para saber dónde se puede ir a votar, a buscar ese 1 de cada 3 votos de Javier Milei. El primer tipo, los convencidos. Son el ala dura, son los que estaban el otro día en la legislatura para bancar a Villarroel. Ideologizados, acuerdan con todas o con casi todas las propuestas de Milei, son en general antiestatistas, antidistribucionistas, antifeministas, bancan ideas racistas, digamos, están atravesados culturalmente por una cuestión muy convencida de derechas, toleran el uso de violencia y legitiman órdenes autoritarios, y vendría a ser la versión argentina del fenómeno que afuera, sobre todo en el hemisferio norte, se conoció como alt-right, como derecha alternativa. Eso que muchos creían que era un fenómeno foráneo y que no iba a hacer pie en la Argentina, llegó, hizo pie y se articula alrededor de Milei. Existen, están y son unos cuantos. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo de votantes de Milei, los enojados, que es gente que no compra todo el paquete ideológico, pero buscan a alguien que irrumpa con violencia en la escena para terminar con una situación de crisis permanente que perciben. ¿Sí? Los investigadores lo llamaron la demanda de un garrote grande. Acá es donde cala el discurso anticasta y el rechazo a las últimas 2 experiencias de gobierno, muy claramente en estos... Enojados / desilusionados, ¿no? Desilusionados, pero que esa desilusión la llevan hacia el lado de la ira, del enojo, del querer castigar a la clase política. Que le dice, voy a destrozar todo lo que ustedes vieron. A estos les gusta que quemen el Banco Central y demás, pero que confrontados con algunas cuestiones empiezan a mostrar una distancia, porque dentro de este grupo hay mujeres que están a favor del aborto, hay jóvenes que están a favor de la lucha contra el cambio climático. Y cuando les dicen, mira que Milei propone esto, dicen, sí, ya lo sé, pero estoy más enojado, digamos, privilegio en este momento que alguien cambie la situación a que no esté de acuerdo con estas cuestiones. Y cuando se los contrasta, ahora no con cuestiones políticas, sino con cuestiones más morales de fondo, como por ejemplo venta de órganos, venta de niños y demás, ahí es donde ya dicen, esto no me gusta tanto, o puede ser ahora con el tema de la dictadura. Claro, estaba pensando. Y ahí es donde puede aparecer una oportunidad de escucha a algo distinto. Pero ojo, dicen los investigadores, esta puede ser la última oportunidad que te den de escucharte. Con lo cual tenés que tener un mensaje muy claro, muy concreto y muy efectivo para hablarles, porque si te dan esta chance y no la aprovechás, no te van a dar otra. Bien.
Y por último está el tercer grupo, que es este 1 de cada 3 votos que cree Catopodis y los cree que no se puede ir a buscar que esto se puede ir a buscar. ¿Cree que no se puede ir a buscar el enojado? Creen que podés tener con algunos una chance de última escucha, pero que es muy pequeña. O sea, uno y un cachito. Uno y un poquitito. Uno y un poquito. Y el tercer tipo son los desconectados o los desconcertados. Sí. Se trata de personas muy jóvenes a los cuales la pandemia los atravesó en un momento clave de su vida, el final de la secundaria, el ingreso a la vida laboral, Ajá. que quedaron absolutamente desconectados de la agenda política. Te voy a dar un ejemplo, que es que en los focus groups les preguntaron, por ejemplo, por Vaca Muerta. ¿Qué opinaban de Vaca Muerta? Hay chicos que piensan que es un boliche. Perfecto. Ese nivel de desconexión con la agenda pública. Un tema que ha estado en la tapa de todos los diarios, que si vos mirás Claro. media hora de tele por día te enterás. Pero no consumen esos medios. No consumen los Van por medios otro lado. y están absolutamente desconectados de la agenda pública. Pero tienen al mismo tiempo altas expectativas sobre su futuro. Sienten que se les robó una parte de su vida y la quieren recuperar. Quieren tener un trabajo que les dé una buena ganancia, que no les exija muchas horas, compran todo el paquete pombo. Estás describiendo a alguien que conozco. Bueno. Y que votó a Milei. Bueno, es que justamente no están quizás de acuerdo con Milei, con sus ideas, pero sienten que el Estado les está poniendo un techo para desarrollar ese futuro. Exactamente, dijo eso. ¿Y por qué eligen a Milei y no a otro? Porque es lo que tienen más a mano, porque es el que tiene más minutos de televisión, porque es el que más llama la atención y se destaca entre el resto de los candidatos. Pero este grupo quizás no está enterado de las propuestas de Milei y cuando se los confronta con las ideas concretas, ahí sí hay una retracción y dicen, che, a mí no me gusta. Una retracción más rápida que la más anterior. rápida que los otros gustos. Y a ese es el grupo que hay que ir a buscar. Y para terminar, porque ya ¿Cómo estamos lo van a ir llegando al a horario. buscar? Bueno, ese es el punto. Claro. Hay dos cuestiones. Una es la cuestión logística. Peinar como se conoce el padrón, movilizar a las bases, ir casa por casa, establecer dispositivos que lleven a la gente a votar. Bueno, todo lo que se sabe que ya sucede. Ahora, y esto me lo decía un importante funcionario, si eso vos no lo complementás con políticas efectivas desde el gobierno, que den una imagen y una sensación de que la cosa puede estar mejor, y con propuestas efectivas sobre el futuro desde el candidato, vas a poner los remises para que la gente vaya a votar a Milei. Es decir, vas a mover a toda tu estructura y esa gente cuando esté a solas en el cuarto oscuro, porque la verdad es que más allá de todas las paranoias gorilas, la gente en el cuarto oscuro vota lo que quiere y en este país en los últimos 10 años ganaron elecciones todos. Ganó Milei, ganó Macri, ganó el kirchnerismo, ganó Alberto, ganó Massa, ganaron todos. Bueno, cuando esté en el cuarto oscuro, si vos no le diste algo que creer, esa gente va a seguir eligiendo a Javier Milei. Por eso no alcanza solamente con ir a buscar a los que no fueron a votar. Hay que además motivarlos para que voten al peronismo. Qué tarea. Pero bueno, interesante, ¿no? Para... Sí, claro. Es que sí, hay que... Para entender de qué se trata. Para no enojarse con todo. Es que una de las para cosas es que no entendíamos. Sí, sí. Que no entendamos Y vaya nosotros si no es grave. entendíamos. Que no entendieran los candidatos... Inexplicable. Bueno, amigos, amigas, son las 8 de la noche, sé que ya se viene Argentina Política, así que nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde aquí en Las Consecuencias. Chau, chau. Chau. Un país unido por la radio.